Las organizaciones actuales, laborales o de cualquier otro tipo, están mostrando un gran interés por aumentar el bienestar de sus integrantes. Y muchas de ellas están prestando atención al mindfulness, una técnica de la que nos hemos ocupado en Sin Distancias en varias ocasiones desde el ámbito educativo o clínico. Hoy vamos a hablar de sus aplicaciones en el mundo laboral y de las organizaciones. Y no solo eso, porque vamos a poder iniciarnos en su práctica mediante un par de ejercicios que les vamos a proponer. El mindfulness se puede considerar como una habilidad que permite acercarse a las situaciones cotidianas, sean estresantes o no, desde un punto de vista distinto. Básicamente se trata de que la persona se centre en el aquí y el ahora de un modo activo, sin interferir ni valorar lo que se está sintiendo, lo que se está percibiendo en ese momento. Aunque los acercamientos más numerosos al mindfulness proceden del ámbito de la psicología clínica, algunos psicólogos del trabajo, como los que nos acompañan hoy en Sin Distancias, consideran que esta técnica puede aportar mejoras relevantes en la vida de las personas dentro de las empresas y de cualquier tipo de organización. Para hablar de mindfulness en las organizaciones nos acompañan Gabriela Topa Cantisano, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Gabriela, buenos días y muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pedro Miguel González Díaz, licenciado en Historia y tutor del Centro Asociado de la UNED en Madrid. Pedro, bienvenido, gracias. Muchas gracias, buenos días. Y Pablo Garmendia, ingeniero industrial y colaborador en diferentes organizaciones sociales en programas de meditación Zen y Mindfulness. Gracias, bienvenido, Pablo. Hola, buenos días, gracias a vosotros y a vosotras. Para comenzar, nos vamos a poner en tus manos, Pablo, así que cuando quieras. Muy bien, pues si os parece, podemos invitaros a comenzar con un ejercicio. El ejercicio es sencillo, simplemente nos colocamos en una postura cómoda. Puede ser de pies, con la espalda relajada, puede ser sentados, con la espalda más o menos recta y los pies bien apoyados en el suelo, incluso puede ser tumbados. Comenzamos cerrando los ojos y sencillamente prestamos atención al ojo izquierdo, a las sensaciones en el ojo izquierdo. Prestamos atención a la oreja izquierda, a las sensaciones exteriores de la piel y al interior del oído. Prestamos atención al hemisferio cerebral izquierdo, a las sensaciones interiores en el cráneo, en la parte izquierda de la cabeza, a la cavidad bucal en su parte izquierda y a la parte izquierda de la dentadura tanto arriba como abajo. Y sentimos la relajación en la sien izquierda, abriendo ligeramente la mandíbula en su parte izquierda. Tomamos conciencia de la parte izquierda del cuello, de la clavícula izquierda, el hombro izquierdo. Sentimos como si desapareciera la articulación del hombro, quedando un espacio vacío entre hueso y hueso. Sentimos el antebrazo izquierdo y sus sensaciones, el vacío en el codo izquierdo, el brazo, el vacío en la muñeca izquierda y prestamos especial atención a la sensación en la palma de la mano izquierda y al vacío en cada una de las articulaciones de cada uno de los 5 dedos. Sentimos el pulmón izquierdo hinchándose y deshinchándose en cada respiración. El lado izquierdo del corazón, la parte izquierda del torso, las vísceras en su lado izquierdo, la cadera izquierda, el riñón izquierdo, la ligereza y el vacío en la articulación izquierda de la cadera.
la sensación de los potentes músculos del muslo izquierdo y el glúteo izquierdo. El testículo o el ovario izquierdo, el vacío en la rodilla, el gemelo izquierdo, la espinilla, el vacío en el tobillo, la sensación del peso de la parte izquierda del cuerpo sobre la planta del pie izquierdo y el vacío en la articulación de cada uno de los dedos del pie. Tomamos conciencia de toda la parte izquierda del cuerpo. Ahora nuestra atención va hacia el ojo derecho, al globo ocular, a la oreja derecha, la sensación interior en el oído. Exploramos las sensaciones interiores del hemisferio cerebral derecho, de la cavidad nasal derecha, mandíbula en la derecha, el hombro derecho y el vacío en su articulación, el antebrazo y el vacío en el codo, el brazo y el vacío en la muñeca. Y especial atención a lo que ocurre en la palma de la mano derecha. El vacío en cada una de las articulaciones de los dedos. El pulmón derecho hinchándose y deshinchándose. El latido que le acompaña en ese lado. La parte derecha del cuerpo, la cadera, muslo y rodilla, gemelo, el vacío en el tobillo. La sensación del peso de la parte derecha sobre la planta del pie. Y el vacío en cada uno de los dedos, en cada articulación. Tomamos conciencia de toda la parte derecha del cuerpo, como si estuviera impregnada solo esa parte derecha con un líquido que la llena. Y dejamos que muy suave y amablemente ese líquido se vaya filtrando a la parte izquierda, llenándola. Y de nuevo a la derecha en un suave vaivén, derecha, izquierda, hasta que ese líquido impregna todo el cuerpo y se va sosegando, aquietando, hasta que no queda ni una sola onda en ese líquido que impregna el cuerpo. Y desde esta quietud lanzo una pregunta que dejo disolverse en ese líquido. ¿Quién soy yo cuando no pienso? ¿Cómo soy cuando no estoy pensando? Muchas gracias, Pablo. Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos llamar a este ejercicio que acabas de realizar? Bueno, es un ejercicio para centrar la atención en el cuerpo que se suele llamar escaneo, porque va prestando atención a cada parte del cuerpo. Y Pedro, ¿qué tipo de práctica es esta dentro del mindfulness? Pues esto sería una práctica formal, es decir, aquella que hacemos de forma intencionada, con una finalidad, en este caso, dedicándole un momento, un tiempo, un espacio en nuestra vida, en nuestro día a día, y entonces cuando queremos separarnos de nuestra mente, no sentir cómo está nuestra mente continuamente saltando de un tema a otro, de una situación, de un pensamiento, al pasado, al presente, al futuro, que estamos continuamente mezclando,
pues ahí hacemos una práctica formal. Otras veces es mucho más sencillo, no es necesario ponerse en casa encima de un cojín o hacerlo de esa forma tan formal, tan estricta, sino es tan sencillo como, por ejemplo, hacerlo en el metro, hacerlo en la ducha, cuando nos cepillamos los dientes por la mañana, ¿verdad? O hacerlo en este estudio de radio, que tampoco es fácil, porque Efectivamente. normalmente es un espacio que induce al nerviosismo y no a la relajación o a la concentración. Gabriela, vamos a hablar hoy del mindfulness en las organizaciones. ¿Por qué interesa este tema a las empresas, al mundo laboral? Yo creo que interesa porque en muchas organizaciones, en el ámbito laboral o en otros ámbitos de actividad, la verdad es que no nos encontramos bien. Es decir, las personas nos vemos sometidas a una serie de presiones que muchas veces proceden de las demandas de la tarea y otras veces simplemente proceden de las relaciones con los que están a nuestro alrededor o de nuestro propio interior, de nuestros propios problemas. Entonces, eso nos lleva a vivir con ansiedad la realización de la tarea y a estar constantemente estresados y transmitir eso a todos aquellos con quienes nos relacionamos, es decir, tanto nuestros clientes internos, digamos, en un instituto los otros profesores, en un departamento comercial los proveedores, como los clientes externos, es decir, aquellos a los que va dirigido el objeto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces las organizaciones se han empezado a plantear la conveniencia de recurrir a cualquier tipo de herramienta que pueda mejorar el bienestar de las personas en su interior. Y así ha echado la mirada hacia el mindfulness. Y de hecho hay empresas que organizan programas y cursos de mindfulness para sus empleados. Efectivamente, hay empresas en el mundo que se consideran lugares especialmente cotizados o deseados para trabajar, como podría ser Google, por ejemplo, y otras empresas en menor número también en nuestro país que han intentado comenzar con esta implantación de programas para mejorar el bienestar de los integrantes. No me gusta usar la palabra trabajadores en sentido estricto, ¿no?, de quienes forman parte de ella. Y también hay personas que en otro tipo de instituciones o de organizaciones de actividad social, por ejemplo, como lo está haciendo Pablo o como lo hace Pedro, participan a sus miembros de este tipo de programas para mejorar las condiciones. Bueno, todavía no hemos intentado definir qué es el mindfulness, Pedro, que yo creo que no es fácil, o por lo menos hay muchas definiciones circulando. Danos algunas ideas claves para poder comprender qué es exactamente. Voy a intentar hacerlo de una forma, digamos, sencilla y accesible, sobre todo. Digamos, un poco de andar por casa casi, ¿no? Luego comentaré cuáles son los principios básicos en los que se fundamenta, lógicamente, pero de modo muy sencillo podríamos decir que es toda esa carga de la filosofía oriental, de la meditación oriental, a la que en Occidente no estamos acostumbrados, digamos que se le ha quitado esa parte que podría ser, en cierta medida, un tanto religiosa, y se le ha quitado esa carga para, digamos, estabilizarlo a través de una aproximación mucho más sencilla. Es decir, la práctica que podemos hacer aquí de una forma más o menos básica y concreta. En la práctica que nosotros hacemos habitualmente, bueno, pues estos estudios sobre el mindfulness, pues el primero que empezó un poco a estudiar todo esto y que lo aplicó en Occidente es un neuropsicólogo americano que se llama Jon Kabat-Zinn. Y bueno, pues a partir de ahí él se dio cuenta que todos esos principios que utilizaban las filosofías orientales se pueden utilizar perfectamente en Occidente, quitándole, digamos, esa carga casi religiosa, ¿no? Entonces el principio de no juzgar, de tener paciencia, de siempre tener una mente de principiante con todo lo que hacemos, de tener confianza, de no esforzarse, de aceptación y finalmente de ceder. Es decir, veis que son unos principios realmente muy básicos, muy sencillos, pero precisamente por eso, lo más básico y lo más sencillo es lo más difícil siempre. Es decir, es realmente complicado llegar a esa parte de separar nuestra mente de nuestro cuerpo y centrar nuestra atención solamente en algo muy concreto. La gente habitualmente cuando hablamos de meditación, todo el mundo dice, no, es que yo no soy capaz de dejar la mente en blanco. Meditación no es dejar la mente en blanco. Siempre tenemos que tener un objeto de meditación, tanto en la práctica formal como en la práctica informal, a la que aludíamos antes. En estos casos,
Pues lo más habitual, lo más socorrido, digamos, de forma sencilla, es atender a la respiración. Luego haremos una práctica en la que evidentemente daremos las pautas muy básicas y muy sencillas para poder hacer una meditación centrándonos en la respiración, sentados en una silla, vamos, algo que todos podemos hacer 5 minutos al día. Pedro, hay algo que no me queda demasiado claro, es la diferencia entre mindfulness y meditación e incluso relajación, porque según el ejercicio que nos ha hecho antes Pablo, bueno, pues yo lo hubiera calificado de un ejercicio de relajación. No debe ser lo mismo. Bueno, todo está realmente conectado y todo son partes diferentes de un todo. Cuando traducimos generalmente mindfulness al castellano, no hay una palabra para poder traducirlo. Es decir, el inglés es una lengua muy rica y en este caso no tenemos un sustantivo, un adjetivo en castellano para poder traducirlo, con lo cual lo traducimos como meditación de atención plena. El mindfulness consiste en eso, en poner la atención en cada cosa que hacemos, de hacerlas de forma consciente, estar aquí y ahora. Yo estoy aquí, ahora, con vosotros, compartiendo este momento, esta charla sobre mindfulness, y estoy aquí. No estoy pensando en lo que tengo después, ni estoy pensando en lo que he dejado atrás justamente antes de entrar en el estudio, sino que estoy centrado en esto. Es decir, si yo no estuviese aquí en este momento, me estaría perdiendo este momento. Y de eso se trata. Por eso, digamos, en las organizaciones es algo que funciona tan bien y es algo que en este caso, digamos, se le está dando ese impulso en este momento, porque claro, es un modo de aumentar la productividad, entre comillas, en determinados sectores, la atención, la conciencia, y son elementos, evidentemente, que repercuten en el rendimiento de las personas. Vayamos a las organizaciones, Gabriela o Pablo. Es probable que las empresas se preocupen realmente por el estrés de sus altos ejecutivos o de sus directivos en las multinacionales. Antes has mencionado a Google, pero claro, la mayoría de los trabajadores no son de este tipo, son profesores o son empleados o son sanitarios, obreros. ¿Hasta qué punto crees tú que, desde tu experiencia como psicóloga de las organizaciones, es importante el estrés en el ámbito laboral? Yo creo que es un problema importante, presente en todas las esferas, porque en todas las organizaciones existen jerarquías. Las jerarquías muchas veces son informales, es decir, no son visibles a primera vista, pero están allí presentes. Además, el trabajador muchas veces se encuentra sometido a un continuo conflicto entre las demandas de distintos roles que tiene que desempeñar. El rol es el papel, ¿no? Igual que el que desempeña un actor en el escenario del teatro. Entonces, unos le demandan una cosa y esos son contradictorios con otras demandas, o peor aún, el rol está mal definido. Hay una ambigüedad de rol que no le permite saber exactamente qué es lo que se le pide que haga y qué es lo que se va a valorar y qué es lo que se va a castigar. Entonces, esas situaciones son transversales, digamos, es decir, atraviesan todo tipo de organizaciones. No son solo propias de las multinacionales donde se gana mucho dinero simplemente, ¿no? Pablo Garmendia, tú eres, hemos dicho, ingeniero industrial. Primero me gustaría saber cómo te has acercado tú al mindfulness y te has hecho un verdadero experto en este tema. Y luego me gustaría saber cuál es tu experiencia en la aplicación del mindfulness en las organizaciones. Bueno, yo siendo ingeniero, mi acercamiento al mindfulness ha sido desde la meditación, desde un interés de hace muchos años por la meditación, en concreto por la meditación zen, y por un tipo de meditación zen laica, occidental, cuyos principios se acercan mucho al del mindfulness, es decir, quitarle la carga de las formas religiosas, de las formas orientales, y aplicarlo en nuestro día a día. Quitarle la carga de las formas religiosas es no pasarlo por ese peaje, pero no implica que una persona religiosa no se pueda aprovechar de esto. Y una persona que no es religiosa, lo mismo. Y desde ahí me he acercado. ¿Y tu experiencia práctica en la organización de programas o en la introducción de programas de mindfulness en las empresas y en las organizaciones? Yo en realidad mi experiencia ha sido en organizaciones sociales, asistenciales,
y de atención a colectivos desfavorecidos. Y la experiencia pues, es una experiencia muy enriquecedora, porque son entornos en los que puede haber muchas situaciones dramáticas, de auténtica necesidad, también de tendencia a la violencia o a hábitos psicológicos pues muy tóxicos, ¿no? Y sin embargo, cuando las personas se centran en lo que son en cada instante, en lo que viven y hacen esta práctica, digamos como que son menos esclavas de todas esas cargas que llevan, ¿no? Y los resultados a veces son muy profundos. ¿Y la intervención cómo es? ¿En plan individual o en grupo? La intervención puede ser de las dos maneras y se pueden complementar. Normalmente la intervención que yo he realizado se realiza en grupo, aunque es un trabajo personal, puesto que se trata de prestar atención a los fenómenos externos y a los fenómenos internos, aunque el mero hecho de practicarlo con otras personas genera un vínculo que es difícil de explicar, pero bueno, que se vive cuando se está practicando. Esta intervención en grupo se suele reforzar en lo personal con entrevistas individuales y con un seguimiento personalizado, y en lo colectivo, en lo organizacional, pues con unas dinámicas de grupo en las cuales pues se pone en común un poco la experiencia que se vive durante la práctica, las dudas que hay sobre la propia práctica, bueno, cómo la persona lo está viviendo y cómo se va transformando, cómo se transforma su relación con el grupo y también cómo se puede transformar la dinámica del grupo como tal. ¿Y hay alguna evidencia científica de todas las mejoras, beneficios del mindfulness en temas de salud o de control del estrés? O, Gabriela, de todos estos campos que se están abriendo ahora muchísimo en torno a esta orientación. Poca y de tipo más bien cualitativo que cuantitativo, es decir, hay estudios, por ejemplo, que muestran tesis de máster, que muestran la influencia de estos enfoques, la influencia positiva de estos enfoques en gente que está trabajando, por ejemplo, en voluntariado con enfermos terminales, o en actividades que son de una enorme carga emocional, de una enorme demanda emocional, porque estás de frente a la muerte, al dolor, a los familiares de los pacientes, y cómo mejoran los estilos de relación, las formas de comunicación, se desarrolla una escucha más activa, incluso con los propios familiares, ¿no? Y nuestro interés era justamente ese, iniciar una línea en el Departamento de Psicología Social que buscara el darle a la intervención una especie de apoyo de conocimiento. Es decir, hay evidencia de que la intervención es buena, pero la pregunta es cómo opera, es decir, qué procesos están allí en el medio, ¿no? Y cuáles serían las formas de potenciar mejor esos resultados. Y en eso estamos trabajando. Uh-huh. Bueno, pues ya que tenemos aquí a dos expertos, podríamos ir terminando, si os parece, y haciendo una nueva práctica. Pedro, me parece que vas a ser tú el que nos vas a hacer ahora para terminar unos 5 minutitos de práctica. Bien. Voy a dar primero unas indicaciones. Es una práctica muy sencilla que se puede hacer sentados en cualquier momento. Es decir, cuando tengamos algún momento de agobio necesitamos hacer un pequeño parón en toda esa carga mental que llevamos siempre en nuestras mentes cada día. Y claro, si queremos conseguir una tranquilidad y un equilibrio de nuestra mente, evidentemente la postura que tenemos que adoptar al sentarnos para hacer la práctica también tiene que ser lo más suave y lo más equilibrada. En estos casos, pues los pies tienen que estar firmemente asentados en el suelo, nuestra columna tiene que estar recta, pero la postura no puede ser rígida, los hombros tienen que caer con suavidad sobre el resto del cuerpo. Inclinamos, si vemos que se nos favorece la concentración, suavemente la barbilla sobre el pecho, y podemos cerrar los ojos si ello nos ayuda a poder concentrarnos. Ponemos las dos manos sobre las piernas o sobre el regazo de una forma suave y relajada, y a partir de ahí vamos a empezar a concentrar nuestra atención en la respiración. Vamos a partir de algo muy básico, que es acompañar a nuestra respiración, y en cada momento, cada vez que surja un pensamiento,
cada vez que surja una sensación, cada vez que surja un sentimiento o algo que nos aparte de esta práctica, vamos a centrarnos nuevamente en la respiración. La respiración es el ancla que nos permite conectar con el aquí y el ahora en este momento. Entonces, yo voy a guiar la respiración contando los movimientos de la respiración, porque eso siempre ayuda. Como decía antes, necesitamos tener siempre algo que ocupe nuestra mente. Entonces, ese es el modo. Entonces, cerramos suavemente los ojos, inspiramos por la nariz en 1, 2, 3, 4, aguantamos un poquito la respiración y expiramos nuevamente en 4. 1, 2, 3, 4. Inspiramos nuevamente en 1, 2, 3, 4. Sostenemos y expiramos en 1, 2, 3, 4. Inspiramos en 1, 2, 3, 4. Y expiramos en 1, 2, 3, 4. Vamos a centrar ahora la atención en los cambios físicos que se producen en nuestro cuerpo cuando inspiramos y cuando expiramos. Ahora, cuando inspiremos, vamos a poner la mano derecha, la palma derecha sobre nuestro ombligo para poder percibir las sensaciones físicas que se producen cuando inspiramos y cuando expiramos. De este modo nos centramos nuestra atención en los cambios físicos que se están produciendo en nosotros en ese momento. Ponemos la mano, por tanto, y inspiramos en 1, 2, 3, 4. Mantenemos y expiramos en 1, 2, 3, 4. Seguimos percibiendo las sensaciones que tenemos en nuestro abdomen al inspirar y al expirar. De esta forma, nuestra mente está atenta al proceso físico que se produce con nuestra respiración. Cada vez que llega un pensamiento a nuestra mente, no nos involucramos en él, lo identificamos y regresamos nuevamente a la respiración, centrando de nuevo la atención en los efectos físicos que produce nuestro cuerpo al inhalar y al exhalar. Estamos ahí durante 3, 4, 5 minutos y eso evidentemente ayuda a que nos centremos y nos calmemos. Luego al finalizar simplemente consiste en abrir los ojos, empezar a moverse lentamente, hacer algún tipo de estiramiento si lo consideramos oportuno. Es decir, veis que todo está más o menos, lo que comentábamos antes, más o menos relacionado. La relajación, la meditación, incluso el yoga, que también se recomiendan algunos ejercicios muy sencillos, es decir, son esta serie de prácticas que más o menos nos van centrando en el momento en el que estamos. Pues muchísimas gracias, Pedro, por este regalo. Y así terminamos. Muchísimas gracias a los tres. A Pablo Garmendia, ingeniero industrial que desarrolla programas de mindfulness en diferentes organizaciones sociales. A Pedro González, experto también en este campo y profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Madrid. Y a Gabriela Topa, profesora de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Hasta siempre. Gracias.